Bueno, amén. Dios os bendiga a todos. Espero que estemos gozosos todos, contentos. Siempre es un gozo y una alegría poder estar juntos, ¿no? Alabando y adorando a nuestro Señor. Vamos a comenzar viendo dos imágenes. En este calor dan ganas de estar por allí, ¿verdad? Ay, qué bonito. Ahora vemos esta otra. Un cambio tan brusco, ¿verdad? Uno da mucho gusto y el otro impresiona mucho, ¿no? Vale, hasta ahí. Vemos que es un mismo elemento, se trata de agua. Y vemos cómo esta misma agua en un vídeo vemos una fuente, ¿no?, de agua, una corriente de agua que puede producir vida a la vegetación. Es un remanso de paz. Y vemos como el otro es una avalancha de destrucción y de muerte. Es impactante, ¿verdad?, cómo el mismo elemento puede producir estas dos cosas. Bueno, pues hoy lo que quiero hablar es de algo que no es parecido, pero tienen el mismo poder. El agua tiene el poder de producir vida, de producir paz, armonía, pero también tiene el poder de destruir, de muerte, de causar muerte. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es algo que, aunque no es similar, tiene el mismo poder. El mismo poder para crear vida, el mismo poder para edificar, no crear vida, pero sí edificar, y el mismo poder para destruir. Y se trata nada más y nada menos que de nuestras palabras. Amén. Así que las palabras que nosotros hablamos causan siempre un impacto, sea para bien o sea para mal. Es decir, dejan una huella. Toda palabra que hablamos deja una huella, deja una consecuencia que puede ser trascendental. No sabemos hasta dónde puede llegar el daño o lo que produzcamos, daño o bienestar o edificación con una palabra. Puede llegar a muy lejos. Muchos desde niños hemos quedado marcados por una palabra que nos hayan dicho, sea buena o sea mala. Todos hemos tenido algún trauma, alguna herida causada por palabras que nos han dicho. ¿Es así o no? ¿O soy yo sola? Como también muchas veces
nos han edificado, una palabra que nos dijeron de niño o en toda nuestra vida, en el trabajo, en el colegio, una maestra o un jefe o un compañero, en fin, nuestra familia, una palabra que nos edifica, eso causa algo en nuestro corazón y eso se queda también ahí, ¿no? Siempre vamos a recordar, uy, recuerdo a mi abuela cuando me decía, o mi amiga, o mi profe, en fin, una palabra buena o mala siempre deja un efecto, deja una consecuencia, una huella. Bueno, a veces nos acostumbramos tanto a todo, lo vemos todo tan natural, las maravillas de Dios, ¿no? Lo que Dios ha hecho, lo vemos todo tan natural que a veces lo pasamos por desapercibido, ¿no? Pero podemos pensar como una curiosidad, o más que una curiosidad, como algo muy extraordinario, el porqué de todos los seres creados en esta tierra, en el mundo, el ser humano es el único que tiene la capacidad de relacionarse, de comunicarse a través de las palabras. De todos los seres creados, nosotros somos los únicos que podemos hablar. Bueno, hay personas que no hablan, pero sí, con este sistema de símbolos, pero son palabras. Entonces, eso como que ni lo pensamos muchas veces, ¿no? Nos parece tan natural, pero es algo extraordinario, que somos los únicos que nos podemos hablar, que nos podemos comunicar a través de nuestra voz, de palabras. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Por qué? Porque nuestras palabras es un regalo de Dios único y maravilloso para el ser humano. Pues porque las palabras nos las dio Dios como una herramienta para su propósito. Cuando hablamos, es una herramienta que Dios está usando para bendecir, para edificar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces las usamos mal. Hay herramientas que son muy útiles, pero que pueden llegar a ser muy mal usadas en un momento dado. Hay herramientas muy importantes y muy necesarias, pero muy peligrosas. Y nuestra boca es una herramienta muy importante, pero es muy peligrosa. Muy peligrosa. Podemos hacer muchísimo daño a quien hablamos o de quien hablemos. Podemos hacer mucho daño. Entonces, pues las palabras, nuestras palabras tienen mucho poder. Y no porque yo lo diga, luego lo veremos, porque tiene poder. Y son un regalo de Dios. Vamos a ver Proverbios 18:21. Nos dice: la vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la cuida comerá de sus frutos. En otras versiones dice: recibirá su recompensa. No, recompensa no. ¿Cómo se dice? Bueno, lo dije hace un ratico. Su efecto, ¿no? Eso, la consecuencia. Muy bien. Así que, como decía antes, nuestras palabras son una herramienta muy poderosa, pero muy peligrosa. Cuando pensamos en ellas, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Porque podemos usarlas para muerte. Bueno, como decía antes, nuestras palabras son parte esencial del plan de Dios. Dios
usa nuestras palabras para cumplir su propósito en nuestra vida y en las de otros, en las que nos rodean. Jesús nos recuerda que lo que decimos en realidad es un reflejo de nuestro corazón. Vamos a ver Lucas 6:45. El hombre bueno, a ver, Lucas 6:45. ¿Ya lo tenemos? Bueno, lo leo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando conocemos a Dios, se espera un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque vivir para Cristo produce un cambio de mentalidad, un cambio de modo de pensar, un cambio en nuestras actitudes. Y esos cambios se tienen que reflejar en nuestra forma de hablar. Nuestras palabras deben estar llenas de gracia y de verdad, de autoridad y de poder. Y esto tiene que ver, que decía antes que luego lo veíamos, esto tiene que ver con que hemos sido creados a imagen de Dios. Dios creó el mundo con su palabra. Él no lo creó con sus manos, ni lo creó con máquinas, ni con herramientas. Creó al mundo con su palabra. Y como nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, por eso nos dio la palabra. Por eso nuestra palabra tiene tanto poder, porque su palabra tiene mucho poder. Claro está que nosotros no vamos a crear como Él creó, pero sí podemos en el corazón de las demás personas a quien hablemos, podemos dar bendición o maldición, vida o muerte, espiritualmente y emocionalmente también. Entonces, la palabra de Dios que nos dejó escrita también, ¿para qué? Para que nos podamos relacionar con Él, para que le conozcamos. ¿Cómo se dio Él a conocer? También a través de su palabra, además de experiencias personales, que Él se manifiesta en nuestras vidas de muchísimas formas, pero nos dejó principalmente su palabra. Y la palabra de Dios es sanadora, porque la Biblia dice que nosotros, nuestra mente es transformada a través y renovada a través de la palabra. La palabra de Dios es sanadora. Nuestra palabra también debería de ser sanadora. Nosotros podemos, con lo que hablamos, podemos ayudar mucho a cualquier persona emocionalmente y espiritualmente, ¿no? Pero nuestras palabras no siempre van de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestras palabras necesitan salir influenciadas por el Espíritu Santo. Cuando mantenemos avivado el fuego del Espíritu, nuestras palabras realmente tendrán sentido y van a producir vida, a dar aliento de vida también a alguien. Cuando Cristo toma el dominio de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra vida, es inevitable que el vocabulario, las palabras necias desaparezcan de nuestra vida, y algunos en alguna manera lo hemos experimentado. Antes hablábamos de cualquier manera, o chistes vulgares, o nos reíamos de cosas necias, ¿no? Pero eso se va dejando mediante Dios va transformando nuestras vidas. Todo eso nos va
pues abandonando, se va yendo de nuestro vocabulario. La forma de hablar nuestra nos tiene que caracterizar. ¿Cómo? Como hijos de Dios. Nos debe caracterizar. Cuando Jesús hablaba y predicaba a las multitudes, dice la Biblia que las multitudes se asombraban porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Los apóstoles, cuando hablaban, cuando los cogían presos y los llevaban a juicio, ellos dice que los religiosos se quedaban asombrados de ver que eran hombres sin palabras, sin educación, que eran hombres del vulgo. Sin embargo, la forma de expresarse, de hablar, los asombraba. A Pedro cuando negó a Cristo, ¿qué le decían? Pues tu forma de hablar te delata que si andas con Cristo. Nuestras palabras deben de caracterizarnos como hijos de Dios. Cuando estamos llenos, como decía, del Espíritu Santo, cuando Cristo realmente tiene el gobierno en todo nuestro ser y leemos, estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios, todo lo que hablemos debe de ser eso, lo que hay en nuestro corazón, palabra de Dios, bendición, alabanza, ¿no? Ánimo, gozo. De eso es de lo que debemos hablar. Entonces, ¿por qué a los apóstoles se les hacía fácil, entre comillas, porque llevaban una vida dura por la persecución y todo eso, pero ellos tenían denuedo para predicar el evangelio? Ellos hablaban con pasión, no les importaba nada, que los mataran, que tuvieran que huir, correr, esconder. Ellos no les importaba si tenían comida, sino, pero hablaban de la palabra, del evangelio. Pedro, cuando empezó a predicar, se convirtieron 5,000, luego 3,000. ¿Cómo hablaba ese hombre? Y todos los apóstoles, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra palabra debe de tener esa misma autoridad. Ellos tenían autoridad para el mundo espiritual. Ellos sanaban enfermos, echaban fuera demonios, hablaban con autoridad, tenían esa autoridad. Y nosotros tenemos lo mismo. Entonces, ellos hablaban influenciados por el Espíritu Santo, y no solo hablaban, lo que hacían, lo hacían influenciado por el Espíritu Santo. Pablo decía, voy aquí, el Espíritu Santo me dijo que no, el Espíritu Santo me ha dicho que, bueno, estoy parafraseando mucho, pero bueno, todos más o menos nos hemos leído Hechos de los Apóstoles, creo. Vamos a ver Efesios 4, 25 y 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Seamos conscientes de lo que hablemos, y antes de decir cualquier barbaridad, mejor callemos. Más vale callar. Más vale que nos callemos si vamos a hablar. Si no vamos a hablar una palabra de bendición, no hables. Porque luego veremos también el por qué. Usemos las palabras para construir, para bendecir. Empecemos por hablar menos y escuchar más. Proverbios dice que el que mucho habla, peca. Y también dice que
El, el necio, aun cuando calla, se tiene por sabio. Bueno, entonces, por algo nos dieron 2 orejas y una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Bueno, que nuestro primer pensamiento hacia la persona que está frente a nosotros sea, ¿con qué palabra puedo bendecir a esta persona? Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. O le hablo del Evangelio, ¿qué más esperanza que hablarle del Evangelio? Cuando escuchamos más que hablar, escuchamos a la otra persona, podemos conocer mejor la necesidad de la otra persona y podemos ir orando y el Espíritu Santo nos irá mostrando qué palabra darle a esa persona de ánimo, ¿no? Bueno, si es para hacer una corrección, que sea para levantar y no para destruir. Una crítica constructiva. Dar una palabra que haga la diferencia en su vida. Cambiar una mentira por la verdad. Decir algo amable, ser honesto, ser humilde, no creernos superior al otro porque yo me conozco la Biblia y entonces tú no, ¿no? No quiere decir que estemos de acuerdo con todo, no. Ni que vamos a evitar, como nos predicaba el pastor Antonio cuando habló también de la comunicación, ¿no? No evitar conversaciones incómodas, como decía él, de confrontación, pero que sea con palabras llenas de amor, de verdad y de fe. Cada palabra puede ser una semilla de cambio. Bueno, sobra decir que por el contrario, lo negativo, la crítica, el juzgar, la burla, poner en ridículo a una persona, exponer los defectos, maldecir, la queja, la acusación, el culpar, el despreciar, el rechazo, un insulto, etcétera, etcétera. Son palabras de muerte, palabras de maldición. Bueno, y ahora, ¿por qué tenemos que cuidar tanto nuestras palabras y pensar cuando vayamos a hablar? Pensar, reflexionar. Si no voy a decir nada que bendiga, me callo mejor. Vamos a ver Mateo 12, 36 y 37. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras será juzgado y por sus palabras serás condenado. Serás juzgado o condenado por tus palabras, seremos, ¿no? Por nuestras palabras. Busqué lo que es una palabra ociosa y dice, es una palabra inútil, vana o sin propósito. O sea, hablar lo que decimos normalmente, perdonar la expresión, hablar tonterías, ¿vale? Jesús nos demanda la responsabilidad moral y espiritual. Nos demanda la responsabilidad moral y espiritual diciendo que nuestras palabras son el reflejo de la condición de nuestro corazón. Toda palabra que hablemos está reflejando cómo está nuestro corazón y es una responsabilidad, ¿vale? También refleja el verdadero carácter en la fe. En la manera de hablar se puede saber cómo estamos en la fe, ¿no? Y cómo vamos con el control de la lengua.
Así que, bueno, esto era lo que quería compartir. Así que tengamos mucho cuidado, bueno, lo que Dios me dio, que lógicamente, sobra decir que a mí me sacudió primero, porque aquí cabemos todos, yo creo que no nos escapamos ninguno. Así que bueno, pongamos esto en práctica, pensemos siempre antes de hablar. Y si no vamos a decir una palabra de bendición, mejor nos callamos y quedamos más bonitos. Amén. Bueno, y me quiero despedir de los que nos están viendo por las redes, decir que si esta palabra os ha bendecido, os invito también a ponerla en práctica. Dios os bendiga y nos vemos aquí el domingo a las 11 de la mañana. Amén. Dios os bendiga. Gracias.